Empecé a grabar, se me había olvidado. Les estaba comentando que Moisés solamente había visto dos alternativas ante la situación que estaba ocurriendo. Y quizás a nosotros nos pase lo mismo, como yo les decía en la introducción. Nosotros estamos acostumbrados a dar respuesta o a buscar una solución a partir de la experiencia que tenemos o del conocimiento que tenemos, o simplemente usamos de nuestra capacidad financiera o de los recursos que tenemos para dar solución a aquello que nos aqueja. Y eso fue lo que le estaba pasando a Moisés. Moisés solamente se enfocó en las dos fuentes de carne que habían en su momento, que era o el mar rojo, donde estaban los peces, o acá los rebaños que ellos pastoreaban. Moisés empezó a mirar de manera muy limitada la situación que estaba viviendo. Su crisis existencial, no, sino emocional, a causa de la queja de la gente, lo llevó a pensar de esa manera. Ahora, ¿cómo te están tratando tus hijos? ¿Cuál es el comportamiento de tus hijos, de tu marido, de tu compañero o de las personas con las que estás viviendo en el confinamiento? ¿Será que se están quejando de la comida que están comiendo? Sería bueno que les compartas este texto bíblico, porque lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que no tenemos que ser desagradecidos, sino agradecidos con Dios. El pueblo de Israel menospreció el maná, el alimento que necesitaban en su momento. Pero quizás a nosotros y a nuestros familiares les esté pasando lo mismo. Quizás nuestros familiares estén siendo desagradecidos con lo poquito o mucho que tú puedes cocinar en estos días. Hay que enseñarles a nuestros familiares esta palabra y a darles a entender de que hay que darle gracias a Dios, porque por lo menos nosotros comemos. Pero ¿cuántos a esta hora ni siquiera han probado bocado de pan? O que simplemente se levantaron y lo que pudieron beberse fue un café o un arroz amanecido con café, que entre otras cosas eso es rico, pero a lo que me refiero, sí está bien, pero a lo que me refiero es eso, que hay personas que simplemente han podido comer eso hoy. Sí, amén. Entonces, seamos agradecidos. Así que Moisés solamente consideraba esas dos opciones disponibles y por eso expresó sus dudas. Pero el Señor le respondió, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Moisés, ¿te estás dando cuenta de lo que estás preguntando con incredulidad? ¿Tú crees que yo me he debilitado en mi poder? Mis hermanos, mis hermanas que me escuchan, ¿ustedes creen que Dios se ha debilitado en su poder para ayudarnos? ¿Ustedes creen que Dios es tan débil como para no sostenernos? Ay, mis hermanos, yo no creo eso. Yo creo que nuestro Dios sigue siendo un Dios poderoso, un Dios que no ha cortado su mano para salvar, un Dios que prometió sostenernos con su mano derecha y nos prometió diciéndonos, yo no los dejaré ni los desampararé. Hemos visto su misericordia, entonces procuremos ser agradecidos. Así que el Señor le demostró a Moisés con una respuesta enérgica en el versículo 23. Verás si mi palabra se cumple o no. Dios envió un viento. Ahora vamos al versículo 31 y 32. Dios envió un viento que arrastró grandes bandadas de codornices. ¿Saben ustedes que cada primavera emigraban a África, de África a Europa, grandes bandadas de codornices que tenían que atravesar el desierto de Sinaí? Así Dios usó el poder, su poder sobrenatural, usando del viento para desviar estas grandes bandadas y lanzarlas cerca del campamento donde estaba su pueblo. Así que Dios trajo todas esas codornices migratorias de una sola vez y comenzó a golpearlas con fuertes ráfagas de viento. Las aves se agotaron y cayeron cerca del campamento, allí en el suelo donde estaban
Los miles de israelitas y durante millas en todas las direcciones de ese campamento habían toneladas y toneladas de codornices. Los israelitas salieron y recogieron literalmente toneladas de codornices para saciar su hambre. No fue un pecado que Moisés no pudiera entender cómo Dios haría tal milagro. Y usted no tiene que preocuparse por la manera en que Dios tenga que suplir a sus necesidades, porque Él prometió proveernos, Él prometió ayudarnos. El gran problema de Israel es que creían que Dios no era capaz de proveer aquello que estaban pidiendo para su propio mal. No era que Dios no quisiera darles carne. El problema es que en el momento en el que ellos se encontraban no era conveniente. Y ellos se quejaron tanto contra el Señor que el deseo pecaminoso que había en su corazón terminó convirtiéndose en su propio mal. Así que no fue que Moisés no pudo entender cómo Dios haría ese milagro. Pero sí se equivocó Moisés al limitar a Dios y asumir que solo habían dos maneras para obtener tanta carne como Dios le dijo. O bien, sacrificar todos los rebaños como pensaba él y las manadas, o pescar todos los peces del mar. Y ninguna de las dos opciones les duraría un mes. Así que esa era la manera de pensar de Moisés. Quizás nosotros tengamos una manera de pensar similar. Quizás la nevera ya se esté agotando. Quizás la cosa no estén pintando muy bien para la próxima semana o las próximas semanas. Pero ¿te vas a detener en eso? ¿Te vas a quejar? ¿O vas a estar esperanzado, esperanzada en la manera en que Dios tienes poder para poderte proveer? Tienes dos alternativas hoy. La primera, quejarte. Y la segunda, tener fe y seguir confiando en que Dios puede hacerlo. No de acuerdo a tus alternativas, porque de pronto tú dices, bueno, ahí está el cachaco, vamos a fiarle al cachaco, o de pronto te estás diciendo, por ahí está el peladiario, vamos a hablar con el peladiario, o de pronto estás pensando, sí, porque no son pagadiarios, sino peladiarios, ¿no? Estás pensando en cualquier otra alternativa para poder suplir tu necesidad. Pero yo te digo hoy, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando, Dios es fiel y jamás te ha fallado. Tampoco te fallará esta semana, ni los próximos días hasta su venida. Amén que sí. Amén que sí, iglesia. Amén. Claro que sí, porque Él es fiel, mis hermanos. Entonces, lo más inteligente, Dios todo el tiempo estaba preparando la opción C. ¿Cuántas opciones tenía Moisés? La opción A y la opción B. Pero Dios le mostró la opción C. Y como Dios le mostró la opción C, Él se glorificó de acuerdo a la manera en que Él sabía que podía hacer tal milagro. Oye, ¿cómo era posible que Dios pudiera usar el viento para traer toneladas y toneladas de aves, de codornices, ¿verdad? Eso parece un pollo así pequeño, como una gallina pequeña. Mini pollo, un mini. ¿Verdad? Eso es una gallina pequeña. Y cómo cantidades de esas aves migratorias entre África y Europa terminaron en el campamento de los israelitas en el Sinaí. Solo Dios podía hacer eso. Y Moisés no estaba pensando en esas aves migratorias, no tenía ni la menor idea. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabía cómo podía obrar ese milagro. Lo más inteligente que Moisés podía haber hecho era orar y preguntarle a Dios qué iba a hacer. Quizás nosotros también tenemos que tomar este consejo, mis hermanos. Quizás nosotros lo mejor que podamos hacer en esta noche es preguntarle a Dios, Señor, glorifícate de la manera en que quieras hacerlo, pero ayuda en mi incredulidad. Ayúdame a tener fe en que tú lo harás. Seamos como María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que cuando se le apareció el ángel Gabriel, ella se le anunció que concebiría en su vientre y daría a luz un hijo. Y María se quedó sorprendida, así que preguntó,
¿cómo será esto si no conozco varón? El ángel se lo explicó y ella quedó satisfecha. Así que Moisés también habría podido preguntarle al Señor cómo iba a hacer eso. Qué hermoso, hermano. Este es un reto para todos nosotros. Y en esta noche nos debe de alegrar saber que podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿de qué manera te vas a glorificar en esta situación? Estamos dispuestos a esperar en ti. Noten la actitud de María. María le preguntó al ángel, no conozco varón. ¿Cómo pues será esto posible? Y el ángel de Jehová le explicó, el ángel Gabriel le explicó cómo quedaría embarazada. Quizás el Señor te puede mostrar, te puede dar visión, te puede dar palabra, o simplemente a través de un hermano te puede bendecir. Mis hermanas, mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Espero que esta palabra les fortalezca y les anime a dejar la queja a un lado, a asumir con gratitud lo que Dios ha estado haciendo y preguntarle en sus oraciones a Dios cómo es que se va a glorificar y nos va a terminar de ayudar en este proceso. Bendición, mis hermanos queridos. Amén. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Ya se va. 3 segundos. No, 10. ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo quedó claro? Todo quedó claro, Yoba. Excelente, qué buena palabra. Es una palabra hermosa. A mí me gustó mucho esa palabra. Sí, la saqué de un devocional que he estado haciendo, el devocional que les compartí a ustedes. Yo estuve analizando esa palabra y decía, Señor, gracias por esta palabra, porque nos va a ayudar a seguir teniendo confianza en ti, porque a veces nosotros pensamos en una, en dos o en tres soluciones, pero quizás Dios tiene una solución mejor que la nuestra. Ahora, un texto que se me había pasado y que quería compartir con ustedes es el texto que está en el libro de los Salmos que dice, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos comparados con los de ustedes y mis caminos con los de ustedes. Así que, perdón, eso está en Isaías. Eso está en Isaías. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos comparados con los de ustedes. Tú y yo vemos lo que está al frente de nosotros. Tú y yo vemos los recursos que tenemos, cuánto hay ahí en la cartera, o cuánto me deben, o cuánto para yo poder, ojalá y me paguen para yo poder solventar. Pero quizás Dios está pensando en otra alternativa, mis hermanos. No nos quejemos, ¿oyeron? No nos quejemos, seamos pacientes. Mire la palabra con la que la pastora abrió esta reunión. Tremenda palabra. Tenemos que aprender mucho de eso. Alégrense cuando estén pasando por diversas pruebas. Tenéis por gozo cuando paséis por diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia prueba. Amén. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que nos ha tocado y tenemos que seguir fortaleciéndonos en el Señor. Emma, estás tremenda hoy, Emma. Venla, ve. ¡Ay, Ricky! ¿Quiere coger? ¿Quieres, mejor dicho, coger el micrófono? Mira. Gloria a Dios. Está bien grande, Emma. Esperanza, estás allí, mi hermana querida. Activa tu micrófono y salúdanos. Emma quiere coger teléfono. Emma, estás inquieta, Emma. Hola, buenas noches. Sí, estoy aquí como el Señor escuchando a mi mente. Gracias por escucharnos. Pastores, gracias a ustedes por el tiempo, por su dedicación. De verdad que es un tiempo muy valioso, palabras que edifican y que, amén, aunque no creamos, nos llenan muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, para eso estamos y para eso nos ha puesto el Señor, Esperanza. Nos alegra también que tú y tus hijos estén bien. Y de ahí saqué para mi devocional de miércoles. Gracias por
Eso es me gusta. Emma. Ah, por acá, Amalia Nestor, siempre a la orden. Así como el Señor me trae a la mente como cuando la vida tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, ¿verdad? Así el Señor, a veces estamos nosotros con un poquito de aceite, un poquito de harina, pero ese no es el fin. El No. Señor va a usar ese poquito de aceite y ese poquito de harina, nos va a decir, busquen vasijas, que yo la tengo. Así que el Señor va a multiplicar lo poco que tienes en casa. Amén, amén. Amén. Sí, ese es nuestro Dios. Amén, amén, que sí. Cuando uno va a hacer mercado, ore por esos 10,000, 20,000 pesos y el Señor, voy a hacer esto, provee, multiplica. Así como multiplicó los peces, ¿verdad? Y así nosotros, el Señor bendice lo poco que tenemos, el Señor lo puede multiplicar en todo tiempo. Bueno, mis hermanas, que el Señor me las bendiga, me los bendiga.